Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me
Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien todos? Bueno, mi nombre es Nelsi, Nelsi Ulrich. En este caso hoy voy a estar acompañándolos justamente a conocer todo esto que tiene que ver con la carrera de marketing digital y lo que es como una iniciación a lo que es la parte de social media. Y bueno, antes de iniciar, primero darles la bienvenida y agradecerles justamente por sumarse. Y no sé si alguno quiere empezar contándome un poco qué los motivó justamente a conocer un poco más sobre social media y sobre marketing digital. No sé quién le gustaría participar. ¿Alguno se anima a contar por qué le gustaría estudiar para ser community manager, para hacer publicidad online? ¿Cuáles son sus aspiraciones con respecto a esta área? Hola, Mica. Hola, hola, sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Bueno, en mi caso, mi nombre es Micaela. En mi caso, me interesa como profundizar en el tema porque, bueno, trabajé en el área de comunicación de un municipio y manejando las redes sociales de una figura política. Y bueno, me interesa como profundizar en algunos aspectos para poder hacer trabajos independientes y para, digamos, aprender a gestionar otro tipo de rubros que no sea solo la comunicación política, digamos. Claro, eso es obviamente lo lindo que tiene el marketing digital, que podemos abarcar diferentes temáticas y que obviamente, más allá de que a lo mejor podamos entrar a alguna empresa a trabajar, también podemos justamente trabajar como freelance. Tiene una búsqueda realmente bastante amplia hoy en día, este tipo de carreras. La realidad es que muchas empresas lo solicitan. Y eso es lo bueno de poder estudiar o la carrera de marketing completa, porque obviamente si queremos ser community manager, en algún momento necesitamos justamente conocer lo que es la publicidad online, saber de marketing de contenidos, justamente tratar de conocer un poco todo lo que tiene que ver con la era digital, porque todo negocio tiene que estar justamente hoy en día en el Internet, si no es como que si no existiera. Entonces, nada, antes de iniciar yo me presento un poco. Como les había dicho, bueno, me llamo Nelsi, soy periodista, trabajo también en la parte de marketing para las diferentes cuentas de Johnson Johnson en Conosur. Soy justamente la representante de social media para la empresa. Y bueno, tengo más de 7 años trabajando justamente con redes sociales, con generación de contenido, todo esto que tiene que ver con el seguimiento de marcas. También tengo proyectos freelance, aparte, bueno, soy docente. Entonces, justamente es lo que les digo, que es una carrera que realmente puede abarcar diferentes áreas y de verdad que me alegra saber que se están interesando en sumarse justamente en estas temáticas. Y espero que, bueno, a partir de esta noche, en donde vamos a ver un panorama bastante amplio de lo que serían justamente los cursos, ustedes, bueno, se entusiasmen aún más y puedan adentrarse más en lo que es la parte de marketing digital. ¿Alguno más que le gustaría compartir lo que esperarían al estudiar marketing digital o por qué se interesaron? Bueno, vamos a compartir la pantallita. Dame un momento. Bueno, eh, como saben y como les estaba justamente mencionando hace un momento, hoy en día el marketing en general realmente
aparte de que siempre ha sido importante en las diferentes organizaciones, como tal el marketing, porque es lo que ayuda a potenciar la comunicación de una empresa, es lo que ayuda a que obviamente uno como consumidor pueda conocer una organización. Ya estar en el ámbito digital es aún más importante e imprescindible para cualquier corporación en la actualidad. Y hoy el marketing digital en realidad es como les digo, se ha vuelto imprescindible para que justamente más consumidores puedan conocer y adquirir los diferentes productos o servicios. En este sentido, o sea, sean productos tangibles o obviamente los intangibles. Entonces el marketing digital viene a ser como la raíz de toda la comunicación que nosotros justamente vamos a transmitir a los consumidores a través de diferentes plataformas que tienen que estar en el Internet. Obviamente todo esto se puede mezclar con la comunicación que hacemos offline, pero bueno, de esta manera es o sea, como podemos quizás potenciar mucho mejor la comunicación desde diferentes puntos de vista. Y bueno, hoy en día obviamente nosotros escuchamos a más de una persona que, bueno, yo quiero ser un community manager, o a lo mejor ustedes tienen una tía, padrino, hermana, abuela, que dice, bueno, yo tengo mi negocio y tengo un community manager que me lleva el negocio. Eh, la realidad es que ser community manager es mucho más amplio que solamente a lo mejor justamente hacer una publicación o responder algún comentario. La realidad es que lleva un trabajo bastante grande detrás y que obviamente esto es justamente lo que van a ir aprendiendo a medida que van haciendo el curso. O en su defecto, si deciden justamente estudiar la carrera de marketing digital. ¿Por qué? Porque justamente con este tipo de trabajos, este tipo de preparación que tenemos que tener como profesionales del área de social media, tiene que ser bastante amplio. Yo suelo justamente hablar de que nosotros tenemos que ser en el área del community manager un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros podemos decir, bueno, quiero ser community manager, pero como community debemos conocer plataformas digitales, debemos conocer cómo analizar las métricas, debemos conocer cómo comunicar a nuestros usuarios, obviamente los mejores formatos, las mejores publicaciones, o sea, hacer un buen marketing de contenidos, obviamente cómo aplicar publicidad online. En este aspecto tiene que ser bastante amplio, hablar de cómo desarrollar el storytelling de nuestras publicaciones. Entonces, en este aspecto, cuando escuchamos que a lo mejor una persona que no sé, salió así de la nada, que dice, bueno, yo soy un community manager o quiero ser un community manager, entonces es allí donde nosotros vemos, ah, bueno, pero ¿qué tan preparado entonces puede llegar a estar esta persona para de verdad gestionar redes sociales? Entonces, cuando decidimos estudiar este tipo de profesión, obviamente es cuando nos damos cuenta de todo el trabajo que conlleva gestionar las plataformas digitales. Y bueno, a medida que ustedes decidan hacer cada uno de los cursos, sean individuales o sea la carrera, se van a ir dando cuenta de qué tan profundo puede llegar a ser en caso de que nunca hayan tenido un contacto directo con todo lo que tiene que ver con la profesión. Pero justamente para iniciar todo lo que es la comunicación o el trabajo de un community manager, en realidad debemos hablar en principio de lo que es su raíz, que sería el marketing digital. Entonces, para que haya un community manager, obviamente debe existir, más allá del Internet, también debe existir el marketing digital. Entonces, ¿qué sería esto? Bueno, esto no es más que el conjunto de estrategias que se utilizan en el área digital para poder hacer la promoción de algún producto o servicio, como les había mencionado antes, que esto puede ser un producto tangible o en su defecto algo intangible, y que obviamente van aplicándose diferentes metodologías, se utilizan diferentes herramientas para poder hacer toda una comunicación efectiva, llegar a un público objetivo y que obviamente realmente tengamos resultados en tiempo real. Entonces que podamos ir evaluándolo y haciendo en tal caso las correcciones si tenemos que hacerlas o saber si realmente está funcionando mi comunicación o no. Entonces, obviamente un community manager
para poder desarrollar su trabajo, tiene que conocer de marketing digital. Y aquí es donde entra lo que les había mencionado hace un momento, de que debemos conocer diferentes puntos importantes de lo que es el marketing como tal, para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque más allá de que un community manager, por ejemplo, tiene que ser creativo, tiene que ser, digamos, de cierta forma hasta autodidacta, porque aprendes también a gestionar las plataformas de redes sociales, que además tiene que saber cómo hacer storytelling, cómo tener una buena redacción. También es importante que obviamente conozcamos lo que es la raíz de la comunicación digital que hace una empresa. Y bueno, entonces, en este caso, las diferencias principales que tenemos que conocer son la web 1.0 y 2.0, que es en base a esto que nosotros después vamos a identificar nuestros tipos de comunicación en el marketing digital. Entonces, cuando hablamos de la web 1.0, nosotros podemos decir que eran cuando se hacían aquellos mensajes que eran masivos, que la audiencia no participaba, digamos que es el inicio de lo que fue el Internet. Normalmente podemos relacionarlos o identificarlos con los sitios de noticias, y obviamente el mensaje era unidireccional. ¿Por qué? Porque las empresas comunicaban su mensaje, más no significa que iban a tener una respuesta inmediata de los consumidores. A diferencia de lo que sería la web 2.0, que obviamente es la que ya tenemos hoy en día, en donde se generan conversaciones, en donde además la audiencia participa, la audiencia opina si le gusta o no un producto, si le gusta la publicidad que se está realizando o no, y obviamente nosotros como empresa ya también hacemos los mensajes más personalizados. Entonces, en este aspecto, ¿qué podemos decir? Bueno, nosotros podemos lograr segmentar o seleccionar a ese público al que queremos llegar, podemos comunicar de una forma más directa, podemos mantener una conversación activa con los consumidores. Ya el consumidor nos puede mandar un mensaje y tener esa cercanía con la organización que quizás antes, digamos, era mucho más distante. Entonces, esas digamos que son las primeras diferencias que vamos a encontrar en lo que es la web como tal. Y justamente en base a esto, nuestras comunicaciones en el área de marketing digital se han ido adaptando y mejorando. Entonces, si lo vamos a llevar al tipo de comunicación que normalmente deberíamos identificar para tanto la web 1.0 como para la web 2.0, vemos que se ha ido desarrollando poco a poco a medida que obviamente también avanza la tecnología. Cuando hablamos de la web 1.0, sabemos que la comunicación en este caso, por lo menos las empresas, no sé, publicaban, por ejemplo, una noticia, el sitio de noticias publicaba la noticia y no iba a tener el feedback o la respuesta del consumidor, como les venía mencionando. Entonces, o si no, podía publicar un producto que estaba en venta, más no se esperaban una respuesta del consumidor, más que, bueno, adquirir nada más el producto, a lo mejor telefónicamente o yendo a la tienda. Entonces, digamos que ese beneficio de tener el contacto directo con el consumidor era bastante complicado. A medida que pasan los años, obviamente, y se desarrolla la web 2.0, ya podemos lograr satisfacer las necesidades del consumidor. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros mantenemos estas conversaciones activas, podemos tener un feedback con los mismos usuarios. El consumidor en este momento lo que hace es como tomar más relevancia para que la empresa pueda evaluar si realmente el producto está funcionando o no. Ya en este caso, todo lo que son los medios tradicionales, por ejemplo, o sea, la radio, la televisión, si bien obviamente permanecen como principales medios de comunicación, ya la parte de digital, todo lo que tiene que ver con las plataformas de redes sociales, obviamente también toman un mayor valor, y las empresas ya también se enfocan mucho en mantener este contacto directo a través de estas plataformas. Y posteriormente entonces entramos a otro tipo de comunicación que obviamente ya viene de las empresas que han recibido todo este feedback de los consumidores, que le dan valor a la opinión que tienen, y para poder llegar a esos usuarios, su comunicación y su tipo de marketing o sea, que van aplicando y que se ha ido adaptando a lo que van a realizar, se enfoca justamente en hacer publicidades que vienen centrada en los valores, que le da como más valor
a mantener estas conversaciones como les había mencionado anteriormente. Entonces les doy un ejemplo del tipo de comunicación que va para la 3.0. Bueno, podemos decir, ponemos a Coca-Cola. Coca-Cola suele ser una marca que hace publicidad en donde apela a las emociones. Si ustedes se dan cuenta, las publicidades hasta las que ven en televisión suelen, por ejemplo, ser la familia cenando, o una reunión cualquiera en donde están personas cercanas, muestran el producto como en un segundo plano, más sin embargo, lo más importante, digamos, es que las personas se sientan identificadas con el momento y obviamente, bueno, digan, ah, mira, bueno, para una reunión sí, yo me llevo una Coca-Cola. Entonces, fíjense que de una u otra manera, obviamente van a adquirir el producto o están vendiendo, mejor dicho, la empresa está vendiendo el producto, pero también está vendiendo experiencias, una historia. Y eso también nosotros lo tenemos que lograr hacer a través de las diferentes redes sociales y es nuestro trabajo como tal en el área de marketing digital y obviamente si nos vamos a desarrollar como community manager. Por eso les decía hace un momento que, bueno, es importante que nosotros podamos conocer cómo tener un buen storytelling, cómo crear un contenido que sea de valor para el consumidor, porque obviamente ya hoy en día no es que vendemos nada más el producto, sino que vendemos una experiencia. Entonces, si el consumidor obviamente tiene una buena experiencia, entonces nuestro producto va a seguir vendiéndose, nuestra marca va a seguir posicionándose. Si por el contrario tenemos una opinión negativa y lo que hacemos es tener detractores, entonces la marca puede verse afectada y es aquí donde entra todo este tema de crear un plan de crisis que pueda atender la situación. Entonces hoy en día también, basándonos en todos estos tipos de comunicaciones y en toda esta necesidad de mantenernos cerca del consumidor, podemos hablar de una inteligencia colectiva. En este sentido es que el consumidor, como les decía, puede elogiar, puede protestar, puede reclamar sobre nuestra marca o nuestro producto. Y es allí donde nosotros como marca o como responsables en tal caso de la parte de las comunicaciones digitales, debemos estar atentos para mantener estas conversaciones permanentes, mejorar en tal caso, si fue negativa, la experiencia del consumidor o obviamente tratar de resaltar la buena experiencia que tuvo. Debemos ser transparentes en nuestras respuestas y en nuestras comunicaciones en generales, hacer una apertura para que los consumidores puedan participar con la marca, crear llamados de acción para que el usuario pueda hacer comentarios, para que participe en sorteos, para que adquiera nuestro producto. Y obviamente a medida que nosotros vamos manteniendo este contacto con el usuario, vamos demostrando que somos personas de confianza, en donde tenemos una marca que realmente funciona, que atiende al consumidor, vamos fidelizando a los usuarios y obviamente esto genera confianza, que es lo que al final nosotros necesitamos lograr en todo lo que tiene que ver con el área digital. Y si ponemos un ejemplo, justamente con lo que les decía, de que la opinión del consumidor viene a ser uno de los aspectos más relevantes hoy en día, ponemos como un ejemplo de cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, un restaurante, en este caso vamos a poner Úpulos, yo quiero ir a comer. Entonces, bueno, yo estoy buscando a lo mejor un lugar en donde pueda comerme una hamburguesa o cualquier tipo de plato. Yo lo primero que hago, ya que tengo esta necesidad, porque una cosa que tenemos que hacer es generar la necesidad o el deseo en el consumidor sobre algún producto o sobre el servicio, ya que una vez tengo esta necesidad, entonces viene la importancia de, bueno, ¿dónde se encuentra el producto que yo quiero? Y bueno, allí es donde entramos nosotros como responsables del marketing, entonces de que tenemos que estar presentes en las redes sociales, tenemos que tener una página web, tenemos que tener, aunque sea nuestro Google Business, en donde tengamos nuestros contactos, cómo nos van a contactar en general. ¿Para qué? Para que obviamente nos encuentren, puedan ir a conocer el local o puedan adquirir nuestro producto de forma online y obviamente luego puedan dejarnos una reseña con la importancia la experiencia que tuvieron con nuestro producto o nuestro servicio y obviamente esto es lo que va a ayudar a que nosotros también nos posicionemos en la parte digital. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como responsables de lo que es el marketing digital de una empresa o de un emprendimiento, por más chico que sea,
siempre tratemos de estar atentos a la opinión del consumidor, porque es uno de los aspectos más importantes. El consumidor, digamos que va a ser tu publicista de una u otra manera. Es el que va a generar el de boca en boca, es el que va a hacer las recomendaciones. Entonces, por eso siempre es importante vender una buena experiencia. Y justamente para poder realizar todas estas acciones de buena experiencia, una buena comunicación, necesitamos crear lo que es un plan de marketing. En el plan de marketing, obviamente, nosotros vamos a utilizar diferentes acciones para crear estrategias que se puedan adaptar a los tipos de comunicación que vamos a realizar como responsables. Entonces, en definición, ¿qué es el plan de marketing? Bueno, es el conjunto de acciones diseñadas para dar respuesta a una perspectiva estratégica de conjunto que sistematiza operaciones y movimientos en correspondencia con la estrategia. Entonces, en este sentido, ¿qué significa? Que bueno, nosotros vamos a crear diferentes estrategias en donde vamos a aplicar tácticas. Ejemplo, bueno, yo quiero crear una campaña en donde yo voy a hacer la venta, por ejemplo, de una botella de Coca-Cola. Y bueno, entonces vienen las tácticas. ¿Cómo voy a comunicarlo? Bueno, yo voy a comunicarlo de forma orgánica a través de mi cuenta de Instagram y la de Facebook. Y aparte, entonces voy a aplicar publicidad online para poder tener un mayor alcance. Entonces, son diferentes tácticas y estrategias que vamos a ir aplicando para poder mejorar la comunicación que nosotros queremos hacer. Y es allí nuestra responsabilidad como community manager o como representantes de lo que es el área de marketing digital, de conocer todas estas herramientas que podemos aplicar para que obviamente nuestra marca se potencie, para que nuestra comunicación realmente funcione y que finalmente llegue al público que va a adquirir nuestro servicio o el producto. Denme un momento, por favor. Disculpen. Bueno, entonces en este aspecto es importante que nosotros podamos conocer las diferentes estrategias que podemos aplicar. Además, que obviamente cuando creamos el plan de marketing es donde nosotros tenemos que desarrollar lo que es la marca por completo, o sea, poder explicar cómo vamos a trabajar con nuestra marca o con nuestro emprendimiento y así obviamente llegar, como les decía, al público que realmente adquiera nuestro producto, nuestro servicio. Entonces, para poder desarrollar todo este plan de marketing, obviamente nosotros debemos tener unos puntos claves bien desarrollados. Primero, obviamente conocer toda la información que tiene que ver con el negocio, o sea, qué productos ofrece o qué servicio ofrece, en dónde está ubicado, cuáles son sus competidores, cuáles son sus clientes, cuál es el buyer persona, su cliente ideal, si está presente online, si tiene tienda física, cuáles son los medios de contacto. O sea, siempre es importante que nosotros podamos conocer todo el negocio por completo. Estemos en una empresa o llevemos un emprendimiento. Entonces, una vez que tenemos toda esta información, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer un listening. En el listening nosotros tenemos que hacer una investigación de qué se está hablando en las redes sociales, cuáles son los temas relevantes de los que se hablan, qué tipo de contenidos y formatos funcionan mejor en este sentido. Por ejemplo, o sea, vamos a Instagram, ¿qué funciona mejor? ¿Un Reels o a lo mejor funciona mejor solo las historias? Entonces en este aspecto también tenemos que conocer estos puntos porque son los que van a ayudar a fortalecer nuestra comunicación. Además, que obviamente también nosotros tenemos que de una u otra manera ver todo aquello que nosotros vamos a querer compartir como comunicación, imaginar que nos las está enviando la empresa a nosotros como consumidor. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos gusta el contenido que estamos ofreciendo, posiblemente, obviamente, al consumidor también le va a gustar. Entonces siempre tenemos que estar atentos a esto, por eso es importante saber de las tendencias que están presentes en la actualidad, cuál es el comportamiento que suele tener el consumidor, si son consumidores recurrentes o a lo mejor
son consumidores que nada más están cuando hay un sorteo, y obviamente hacer un seguimiento del performance y los resultados de todas nuestras campañas o en sí de cualquier publicación que nosotros vayamos a estar haciendo. Siempre que hagamos alguna campaña, alguna comunicación, siempre tenemos que hacer un seguimiento constante de todas aquellas actividades. Además de esto, obviamente, para poder desarrollar todo lo que tiene que ser con el plan de comunicación, en el plan de marketing en general, nosotros debemos establecer objetivos. Entonces, en los objetivos tenemos que tener tanto los cuantitativos como los cualitativos, y que obviamente estén alineados al negocio. Entonces, algunos ejemplos, si vamos a hacer uno de venta, tiene que, por ejemplo, ser llenar un formulario; si es de comunicación, generar conocimiento de marca, novedades, usos; y si es, por ejemplo, atención al cliente, que sea responder consultas o brindarle soporte a los consumidores. Luego de esto, obviamente, viene toda la creación de las estrategias y la campaña. Entonces, aquí es donde vamos, lo que les decía, que podemos integrar tanto la parte offline como la online. Por eso la comunicación debe ser coherente entre las dos áreas. Algunos objetivos que podemos colocar como ejemplo para poder crear estas estrategias y las campañas. Bueno, generar alcance para el producto puede ser el objetivo 1, y una estrategia para hacer para lograr esta meta, obviamente puede ser aumentar cantidad de fans, impresiones y visitas. Esto llevándolo a lo que es las redes sociales. Entonces, luego otro objetivo, bueno, queremos generar interés y estimular la prueba del producto. ¿Mi estrategia cuál va a ser? Bueno, contenidos que muestren el producto en acción. A lo mejor podemos utilizar a un influencer para que muestre cómo están utilizando el producto. A lo mejor podemos hacer una comunicación en vivo en una tienda y compartirlo justamente a través de nuestras plataformas de redes sociales. Entonces es otra forma también de hacer la comunicación y de una u otra manera integrar el mundo offline con el online. Luego otro objetivo que podemos tener: aumentar las ventas. Mi estrategia, bueno, trabajar con influencers que recomienden el producto también. Luego, obviamente, tenemos que identificar en qué parte digital estamos. Si realmente existimos en el Internet, entonces, ¿qué conjunto de plataformas vamos a utilizar para, por ejemplo, hacer nuestras comunicaciones? Entonces, bueno, yo voy a hacer comunicaciones a través de Google Ads. Bueno, vamos a hacernos nuestra cuenta en Google Business, vamos a crear todo lo que tiene que ver con nuestra página web, o si tenemos que crear nuestros perfiles en las diferentes redes sociales, saber a qué perfil se adapta mi marca. O sea, no es necesario que a lo mejor yo tenga todas las redes sociales, pero sí saber cuál es la ideal para mi marca. A lo mejor yo nada más necesito estar en Instagram y Facebook, y bueno, obviamente tener el email para hacer campañas de email marketing. Entonces, es parte de nuestro trabajo como community manager, como representantes del marketing digital, saber todo esto y poder identificarlo. Por eso es que les digo que es un trabajo que es bastante amplio, que tienes que tener nociones de diferentes aspectos para poder irlo desarrollando de la manera correcta. Y bueno, obviamente, luego que hacemos todo este trabajo de analítica, de seguimiento, de publicaciones, vamos a lo que es la parte de la evaluación. Entonces, vamos a crear un calendario de contenido en donde, por ejemplo, colocamos la fecha en donde se va a publicar, cuál es el copy o el mensaje que va a acompañar a la imagen, qué tipo de imagen vamos a utilizar, qué formato, y obviamente una vez que se publica todas estos contenidos, debemos buscar los resultados. Entonces aquí viene la analítica, o sea, hacer el análisis de las métricas y obviamente identificar nuestros KPI, que en este caso, ¿qué vamos a decir que son nuestros KPIs? Bueno, los KPIs son indicadores claves o los medidores de desempeño de nuestras campañas o de nuestras comunicaciones. Entonces, en este caso siempre es importante establecer nuestros objetivos y obviamente identificar nuestros KPIs, que serían los Key Performance Indicator. Esto nos ayuda justamente a medir si realmente, por ejemplo, nuestras comunicaciones para educar al consumidor funcionaron, o si nuestras ventas realmente funcionaron. Todo va a depender de, obviamente, el objetivo que tengamos nosotros como empresa. Ahora, ya todo esto que les estoy mencionando, bueno, es bastante amplio, pero ¿cómo lo van a hacer? Obviamente primero tenemos que tener un ABC de todo el trabajo que vamos a desarrollar en el marketing digital.
analizar, planificar y gestionar. Pero entonces en este aspecto, ¿qué hacemos? Definimos la estrategia, definimos los objetivos, establecemos buenas y malas prácticas, obviamente para poder saber cómo potenciar nuestra comunicación, definir qué tipos de contenidos, como lo habías mencionado, tienen que ser de valor, elegir los tipos de formatos que van a utilizar, qué hacer si se presenta una crisis en nuestra marca, qué cronogramas, o sea, el cronograma de publicaciones hay que crearlo, como les decía, calendarizar, porque además de que obviamente es mucho más fácil hacer el registro de qué publicación va a salir, también nos facilita el trabajo a nosotros porque sabemos cuándo lo tenemos que hacer. Entonces es una manera también de organizarnos. Y por ejemplo, si ustedes van a buscar un empleo en alguna empresa, tener un cronograma de publicaciones va a ser casi indispensable para ustedes porque más allá de ustedes organizarse, este calendario obviamente se lo van a presentar a las marcas que van a estar representando o en su defecto a la empresa en general, pero para que les puedan dar la aprobación del contenido, para que le puedan decir, mira, bueno, yo necesito es que publiquemos tal día. Entonces es mucho más fácil llevar el trabajo de esa manera. Y obviamente hacer la definición de las métricas que necesitamos monitorear, y una vez que tenemos todo este desarrollo del trabajo, al finalizar, hacer la analítica y ver qué estuvo bien y qué estuvo mal, vamos a volver a empezar a hacer nuestra comunicación para poder saber o sea, cómo generar, por ejemplo, engagement con el consumidor, cómo mantener ese contacto directo, obviamente hacer una escucha constante de lo que habla el mismo consumidor y poder identificar a la audiencia que realmente es la principal de nuestro consumidor, de nuestro negocio, perdón. Entonces, cuando hacemos toda esta comunicación, obviamente tenemos que hacer un análisis previo para poder saber cuáles son las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas que tiene nuestro negocio. Entonces acá vamos a hacer un análisis FODA o DOFA. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos el mercado, analizamos la competencia y la audiencia. Además, construimos obviamente de una u otra manera lo que es la personalidad de la marca. Y esto va a ayudar a que nosotros podamos definir el posicionamiento de la misma, porque al conocer al 100% nuestro negocio, entonces nos ayuda a poder llegarle al consumidor que nosotros necesitamos, y de una u otra manera permite que conozcamos a nuestra audiencia y podamos definir a nuestro buyer persona, que sería nuestro cliente ideal en este aspecto. Luego, obviamente, que ya hemos hecho estos análisis, que ya tenemos identificado los objetivos y el plan de marketing que queremos desarrollar, bueno, nosotros vamos a incluir en todo este trabajo de forma más específica la planificación de cómo vamos a desarrollar todas estas tareas. Bueno, establecemos nuestras metas, establecemos nuestros objetivos SMART, que más adelante lo vamos a ver rapidito, establecer qué canales vamos a utilizar para comunicar, cuál va a ser nuestro público objetivo, establecer la pauta, o sea, nuestra publicidad online, y obviamente crear lo que es el plan de crisis. Entonces, como plan de contenidos, bueno, nosotros vamos a definir la audiencia, fijar objetivos, idear estrategias, planear formatos, programar contenidos, pensar en la difusión, monitorear el desempeño y obviamente optimizar posteriormente todo el plan. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, es un círculo vicioso, esa es la realidad. Vamos a volver a iniciar toda la comunicación con una nueva campaña y así sucesivamente. Entonces, justamente como les decía, nosotros necesitamos establecer objetivos SMART. ¿Pero qué son los objetivos SMART? Bueno, estos tienen que ser objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo. O sea que en este aspecto nosotros necesitamos que, por ejemplo, los objetivos sean concretos, que podamos identificarlos de manera fácil, por eso es que tienen que ser directos. Y para poder definirlos en la parte específica, podemos utilizar el qué, cuánto, cómo, cuándo y dónde vamos a realizarlo. Luego tenemos los medibles. Bueno, en este caso, nosotros vamos a establecer o sea, qué queremos alcanzar, cómo vamos a alcanzarlo, entonces, o cuánto necesitamos para alcanzarlo. Y es allí donde podemos empezar a hacer los medibles. Alcanzables, bueno, obviamente yo siempre digo que hay diferentes objetivos que nosotros nos establecemos como muy a largo plazo,
pero obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestros objetivos para una comunicación deben ser alcanzables y realistas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos crear metas que obviamente puedan lograrse de una u otra manera. Es como si, por ejemplo, nosotros pesáramos 100 kilos y dijéramos, bueno, yo para la semana que viene voy a estar pesando 50 kilos. Entonces, si bien el objetivo de rebajar está presente, quizás la meta no la vamos a alcanzar en el tiempo que nos determinamos. ¿Por qué? Porque es complicado que en una semana a lo mejor rebajemos 50 kilos. Entonces no es un objetivo realista y obviamente no es un objetivo alcanzable. Entonces es allí donde nosotros debemos buscar de una u otra manera el tiempo que vamos a utilizar para poder hacer la analítica, para poder establecer la comunicación. Algunos ejemplos que les puedo dar es incrementar el tráfico en el portal en un 25%, incluyendo los canales de social media antes del 15 de agosto de 2022. Otro, por ejemplo, incrementar la suscripción a la lista de correos a través de los canales sociales en 100 personas antes del 15 de julio de 2022. Reclutar a 3 potenciales empleados que llenen el perfil a través de LinkedIn en un periodo de 8 semanas. Fíjense que de una u otra manera los periodos son bastante cortos y son fáciles de medir. Entonces justamente esto es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollar nuestros objetivos y obviamente al aplicarlos en nuestro plan de marketing. Cuando nosotros hacemos todo este desarrollo, obviamente tenemos que tener en cuenta que para crear los objetivos debemos aplicar diferentes estrategias y tácticas, y entonces, bueno, aquí entra todos los medios en donde podemos, o las plataformas en donde podemos hacer nuestras comunicaciones, como los sitios web, utilizar Google My Business, hacer un buen marketing de contenidos, campañas de email marketing, campañas de ads, los planes de social media y obviamente hacer un marketing de recomendaciones, que aquí es donde entra la importancia que tiene el consumidor con respecto a su opinión. Para todo esto, obviamente necesitamos saber cómo implementarlo y dónde vamos a implementarlo. Entonces, ¿cómo implementarlo? Debemos tener en cuenta qué herramientas vamos a utilizar para hacer nuestras publicaciones o la creación de nuestros contenidos. Además de, obviamente, conocer qué herramientas vamos a utilizar para posteriormente hacer la analítica de nuestros contenidos, o sea, evaluar los resultados que obtuvimos. Entonces, ya una vez que tenemos identificado esto, vamos con en qué canales vamos a realizar estas comunicaciones. Bueno, sea Facebook, LinkedIn, la página web, en ads. Entonces aquí tenemos que saber por dónde vamos a llegarle al consumidor. Y obviamente posterior a esto debemos establecer los formatos que vamos a utilizar y crear nuestro calendario de contenido para poder tener después los resultados. Y obviamente, una vez que nosotros vamos desarrollando todas estas actividades, tenemos nuestro plan de contenido bien establecido. Obviamente ya, digamos, podemos hacer un seguimiento de nuestros resultados, vamos a volver a empezar una y otra vez nuestra comunicación y nuestro análisis. Nosotros analizamos tanto nuestra marca como a los consumidores y al mismo tiempo tenemos que analizar a la competencia. Entonces, por eso, una de las partes más importantes es medir todo lo que hacemos. Todas nuestras actividades en el área digital se miden. Si hacemos publicaciones en plataformas de redes sociales, tenemos que saber, por ejemplo, cuántos likes obtuvimos, cuántos comentarios, cuántos se compartieron, cuántos se guardaron. Si vamos, por ejemplo, a Google Analytics, bueno, podemos hacer un seguimiento de cuánto ingreso, o sea, cuánto tráfico ingresó a nuestra página web, a través de qué medio llegaron a nuestra página web, cuál es el porcentaje de personas que se mantienen activos en nuestra página, cuáles son los que compraron, los que cerraron la compra, cuáles abandonaron el carrito de compra. Entonces siempre es importante medir. Por eso, finalizando en este caso, la presentación es medir, medir, medir. Lo que vamos a resaltar un poco más, porque obviamente una vez que nosotros hicimos nuestro análisis, y logramos terminar, por ejemplo, nuestra campaña, entonces hay que volver a iniciar. Por eso les decía que es como un círculo vicioso, porque terminamos de hacer nuestras publicaciones, hicimos nuestro seguimiento, y bueno, ahora la semana que viene hay que volver a hacer una nueva comunicación, volver a medirlo y volver a empezar. Entonces siempre es importante que podamos hacer este seguimiento de resultados, sobre todo en el marketing digital, que podemos lograr obtener
digamos, resultados de manera en tiempo real, y obviamente mantener un contacto mucho más cercano con el consumidor, que va a ser lo principal. ¿Por qué? Porque como les dije en un principio, lo que nosotros necesitamos como marca, lo que nosotros necesitamos como community manager y en general del marketing digital es vender una experiencia, es poder transmitir nuestro mensaje, sea para la venta de un producto o un servicio, a través de las diferentes áreas digitales en donde podamos hacer vida. Esto sea tanto para un consumidor externo a la empresa, como si nosotros, por ejemplo, tuviésemos que hacer una comunicación interna dentro de una organización, que obviamente también hay community manager que es para dentro de la organización. Entonces, siempre tengamos en cuenta todo este tipo de contenido que podemos generar y las diferentes actividades que podemos desarrollar. ¿Hasta acá hubo alguna duda, chicos, que quieran comentar? Todo No, quedó clarísimo. genial. Bueno, justamente siguiendo con toda esta área, en los cursos que ustedes, o sea, sea la carrera de marketing o el curso de community, de publicidad online, ustedes van a poder ir desarrollando en acompañamiento con los docentes un proyecto que, digamos, va a ser la forma, o sea, se va a desarrollar de la forma más real, para que ustedes al finalizar obviamente la cursada, más allá de tener como respaldo un certificado entregado por Digital Blue, ustedes van a poder desarrollar este proyecto profesional tal como que si estuviesen en una empresa. Entonces, se les va a ir solicitando unas tareas a medida que van pasando las clases, y obviamente luego, al finalizar toda la cursada, van a hacer una presentación para poder defender su proyecto y obviamente adquirir el certificado que corresponde al curso o carrera que hayan elegido. Entonces, en ese aspecto es bastante bueno, porque no solamente se preparan, digamos, académicamente, sino que también van a salir, digamos, con la idea de cómo se puede trabajar todas las actividades y cómo van a aplicar todo este conocimiento posteriormente. Y bueno, justamente obtienen su certificado del curso o de la carrera en su defecto, que después le pueden sumar a su currículum, sea en LinkedIn o si necesitan presentarlo en donde le estén haciendo una búsqueda laboral, que o sea, digamos, es necesario para que ustedes puedan tener un respaldo de que sí tienen el conocimiento de lo que es el marketing digital, o sea, del área que estén desarrollando. Además, bueno, ya me imagino que ustedes pudieron ver lo que es la plataforma de Digital Blue, o sea, la página web, pero además de esto, al inscribirse, ustedes van a tener una plataforma en donde van a poder ir viendo las clases que quedaron, van a quedar pregrabadas, y bueno, perdón, van a quedar grabadas una vez que se da la clase en vivo, y posteriormente a esto también van a tener la presentación para verla a medida que van pasando clase por clase, que también está bastante bueno, porque si por ejemplo ustedes no pudieron asistir a una de las clases, obviamente lo que hacen es que pueden recurrir al aula virtual, pueden encontrar los materiales y ver, obviamente, y ponerse al día con la clase que hayan perdido en su momento. Entonces es bastante bueno. Y además hacen un seguimiento con los profesores a través de Slack, así que mantienen un contacto bastante directo, y si necesitan, o sea, necesitan asesoría sobre el proyecto o hasta sobre su trabajo como tal, en donde nosotros a lo mejor podamos darle un apoyo de manera profesional, obviamente también cuentan con nosotros para poder ayudarlos, obviamente que ustedes se potencien como profesionales en el marketing digital, que ese es el objetivo que tenemos justamente en Digital Blue. Además, bueno, algo que tiene de beneficio inscribirse en estos cursos o algo así, más allá de, obviamente, tener el certificado y todo, es que ustedes también, recuerden, pueden hacer los pagos de diferente manera, pueden, o sea, tienen, por ejemplo, medios de pago como tarjeta de crédito, pueden hacerlo con débito, Rapipago, pago fácil, así que en este aspecto pueden hacer el pago mes a mes, y eso realmente está bastante bueno. Tengan en cuenta que no todos los cursos o los negocios, muchos institutos no cuentan con estas facilidades que a lo mejor también pueden adquirir. Y tengan en cuenta que la realidad es, como les decía en un inicio,
Hoy estamos estudiando a lo mejor la carrera de marketing digital. Es una carrera que es bastante buscada, o sea, los profesionales que pueden desarrollarse en el marketing digital son bastante buscados hoy en día. Todas las empresas necesitan a alguien que tenga conocimiento, sea como community o sea en publicidad online, y que obviamente también ustedes pueden lograr adquirir un ingreso extra trabajando como freelance. Y bueno, está bastante bueno porque pueden llevar, por ejemplo, 5 cuentas de manera freelance y a lo mejor tener su trabajo extra. Así que nunca está nada mal tener a lo mejor ese ingreso para nuestro bolsillo. Como también les había mencionado, pueden inscribirse tanto a la carrera de marketing como al de publicidad online o al de community manager. Y bueno, algo que les dejo como extra, a ver, déjenme pasar la diapositiva. Bueno, es que cuando ustedes ingresan, bueno, hasta el 1 de septiembre van a poder utilizar este cupón de descuento que es NELSIDB70. Van a tener justamente el 70% de descuento que es aplicable al precio que está tachado, al precio real. Entonces, aquí para que sea mucho más fácil, vamos a mostrarles. Entonces, por ejemplo, yo ingresé a mi cuenta, o sea, bueno, ingreso a la página, veo los cursos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir al curso o a la carrera de marketing digital. Ingreso a la carrera, luego voy a inscribirme, yo elijo la fecha, entonces empieza el 24 de agosto, me inscribo, o sea, ingreso para inscribirme, y acá, fíjense que dice, tienes un Hola cupón. Nelsi, ¿cómo estás? Sí, Todo hola. bien, Sebastián de Digital Blue. ¿No estás compartiendo la pantalla de la página web? Gracias, no me... Con razón, ya va, denme un momentito. A ver. Ok, ahora ahí sí ven la pantalla de la página web, ¿no? Chicos, me tenían que avisar. A ver. Bueno, les decía, vuelvo al inicio. Estoy en mi página de marketing digital. Voy a ver cursos y carreras. Elijo, por ejemplo, inscribirme en la carrera de marketing digital. Ir a la carrera. Voy a inscribirme. Tienen que elegir obviamente la fecha. Nos inscribimos. Y el cupón que les estaba mencionando, entonces van a colocar acá donde dice tienes un cupón, haz clic para introducir tu código, hace clic allí y obviamente van a colocar el NELSIDB70, aplicar cupón y obviamente ya el descuento les va a salir generado automáticamente. Así que está bastante bueno, aprovechen chicos justamente de estudiar lo que es el marketing digital. Está bastante bueno que no solamente conozcan lo que es el desarrollo de la actividad como community manager, sino que también puedan conocer todo lo que tiene que ver con la publicidad online, que hoy también las empresas están bastante, o sea, están buscándolo bastante, así que nada, les deseo muchísima suerte y espero verlos en las clases próximamente, así que nada, quedamos a la orden y que puedan tener una linda noche hoy. Muchas gracias, Nelsi. No, gracias a ustedes chicos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelsi. Un gusto, Arturo. Igualmente, Arturo, un gusto. Gracias por participar. No, por favor, te